Diagrama de contactos ladder. Es un lenguaje gráfico derivado del lenguaje de relés mediante símbolos que representa contactos, bobinas, etc. Su principal ventaja es que los símbolos básicos están normalizados según el estándar IEC y son empleados por todos los fabricantes. Los símbolos básicos son contactos normalmente abiertos, contactos normalmente cerrados y asignación de salida. En estos diagramas, la línea vertical a la izquierda representa un conductor con tensión y la línea vertical a la derecha representa tierra, como lo vemos en este ejemplo. Con este tipo de diagramas se describe normalmente la operación eléctrica de distintos tipos de máquinas y puede utilizarse para sintetizar un sistema de control y, con las herramientas de software adecuadas, realizar la programación del PLC. Se debe recordar que mientras que en el diagrama eléctrico todas las acciones ocurren simultáneamente, en el programa se realizan en forma secuencial, siguiendo el orden en el que los escalones fueron escritos, y que a diferencia de los relés y contactos reales, cuyo número está determinado por la implementación física de estos elementos, en el PLC se pueden considerar que existen infinitos contactos auxiliares para cada entrada, salida, relé auxiliar o interno, etc. Los contactos. Los elementos a evaluar para decidir si activar o no la salida en determinado escalón son variables lógicas o binarias, que pueden tomar solo dos estados, 1 o 0. Estos estados que provienen de entradas al PLC o relé interno del mismo. En la programación escalera ladder, estas variables se representan por contactos, que justamente pueden estar en solo dos estados, abiertos o cerrados. Los contactos se representan con la letra E y dos números que indicarán al módulo al cual pertenecen y la hornera al cual están asociados. Aquí tenemos un ejemplo de entrada de módulo de 0, borne 1. Vemos los contactos abiertos, al activarse se cierran. Vemos que E0.0 está abierto, al activarse pasa a estar cerrado. Vemos que se le coloca una línea entre medio. Y vemos que cuando son contactos cerrados, al activarse se abriría, que produce el efecto contrario. Las salidas de un programa ladder son equivalentes a las cargas, bobinas de relé, lámparas, etc. en un circuito eléctrico. Se las identifica con la letra S, A u otra letra, dependiendo de los fabricantes, y dos números que indicarán el módulo al cual pertenecen y la hornera a la cual están asociados. Ejemplo, S0.1 significa salida del módulo 0, borne 1, como lo podemos ver. Relé internos o marca. Como salidas en el programa del PLC se toma no solo a las salidas que el equipo posee físicamente hacia el exterior, sino también las que se conocen como relés internos o marca. Los relés internos son simplemente variables lógicas que se pueden usar, por ejemplo, para memorizar estados o como acumuladores de resultados que utilizarán posteriormente en el programa. Se las identifica con la letra M y un número el cual servirá para asociarlas a algún evento, como este ejemplo. El estado de las salidas M50 dependen directamente de la entrada E0.0, pero esta salida no está conectada a un borne del módulo de salida. Es una marca interna del programa, mientras que el estado de la salida S1.2 es el resultado de la activación del contacto M50. Como lo vemos en este ejemplo, tenemos la entrada E0.0. Al activarse activa la marca M50 a la salida, y esta a su vez activa el contacto, su contacto, que cierra, que este sí activa una salida que es S1.2. En este ejemplo, las marcas remanentes son aquellas que, en el caso de haber un fallo de tensión, cuando se restablece recuerdan su estado anterior, o sea, si estaban a 1 se pondrán a 1 sola. Las salidas no son remanentes. Aquí podemos ver un ejemplo, otro ejemplo, que al activarse esta entrada activa la marca, cierra el contacto cierra este contacto y cierra este otro. Lo que haría es seguir activando la salida.
Bueno, vamos a dejar este video hasta aquí. En el próximo video explicaré las funciones lógicas más complejas como temporizadores, contadores y registro de desplazamiento, etcétera. Ahora vamos a ver las funciones lógicas más complejas, como son temporizadores. Se representan en formato de bloque. Estos no están normalizados, aunque guardan una gran similitud entre sí para distintos fabricantes. Resultan mucho más expresivos que si se utiliza para el mismo fin el lenguaje en lista de instrucciones. Sobre estos bloques se define la base de los tiempos y el tiempo final en el caso de temporizadores, el módulo de contaje y condiciones de paro y reset en el caso de contadores. Existen también bloques funcionales complejos que permiten la manipulación de datos y las operaciones con variables digitales de varios bits. La presencia de estos bloques de ejecución dependientes de uno o más condiciones binarias multiplica la potencia de programación sin dejar de mantener las ventajas de la representación gráfica del programa. Así pueden programarse situaciones de automatización complejas que involucren variables digitales, registros, transferencias, comparaciones, señales analógicas, etc. Por supuesto, no todos los autómatas, aún del mismo fabricante, pueden manejar todas las posibilidades de programación con contacto. Solo las gamas más altas acceden a la totalidad de extensiones del lenguaje. Los temporizadores, como lo indica su nombre, cada vez que alcanzan cierto valor de tiempo activan un contacto interno. Dicho valor de tiempo, denominado preset o meta, debe ser declarado por el usuario. Luego de haberse indicado el tiempo de meta, se le debe indicar con cuáles condiciones debe empezar o temporizar, o sea, a contar el tiempo. Para ello, los temporizadores tienen una entrada denominada start o inicio, a la cual deben llegar los contactos o entradas que sirven como condición de arranque. Dichas condiciones, igual que cualquier otro renglón del ladder, pueden contener varios contactos en serie, en paralelo, normalmente abiertos o normalmente cerrados. Una de las tantas formas de representación sería, tenemos dos opciones como son el timer on, que activa una salida del temporizador. Cuando empieza a contar, se activa inmediatamente la salida del temporizador, y cuando termina el tiempo de preestablecido, desactiva la salida. Y el timer off empieza a contar y cuando termina el tiempo de conteo activa su salida y queda esta activada. Las operaciones de tiempo permiten programar los temporizadores internos del autómata. Existen diversos tipos de temporizadores y para utilizarlos se deben ajustar una serie de parámetros. Arranque del temporizador, conjunto de contactos que activan el temporizador conectados como CDC. Carga del tiempo, la forma habitual es mediante una constante de tiempo, pero pueden haber otros ajustes, por ejemplo leyendo las entradas, un valor de una base de datos, etc. Esta carga del valor se debe realizar con las instrucciones L, que lo almacena en una zona de memoria llamada acumulador para luego transferirlo al temporizador. Aquí vemos un ejemplo de las variables del temporizador. Como vemos, LKT, X y Y, donde las X significan el tiempo máximo hasta 999 y las Y base de tiempo. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos KT, por ejemplo 243.1. ¿Qué significa el punto 1? Significa en segundo. Por ejemplo, como vemos aquí, en el 1 nos colocaría una centésima. Vemos que el 24.3 le corremos una escala que sería 24.3 segundos. Cuando lo multiplicaríamos en ese ejemplo por 0.1. Si fuera, por ejemplo, 252.2, vemos que agarramos 2, lo multiplicamos por 1, nos quedaría de igual forma 250. Si fuera, por ejemplo, 243.0, lo multiplicaríamos por 0.01 y nos quedaría 2,50 segundos. Si en vez de 2 nos saliera un 0. TO máximo
Número de temporizador, el número máximo depende del fabricante, pero paro del temporizador es opcional y pone a 0 el valor contado en el temporizador. A continuación definimos diferentes tipos de temporizadores. Tipo de temporizador: tenemos el SE con retardo a la conexión, SS con retardo a la conexión activado por impulso en set, SI mientras mantenemos conectada la señal set, la salida estará activada durante KT. SB mantiene la salida activada durante KT. Temporizador SE: el retardo a la conexión manteniendo la entrada set a 1, la entrada reset desconectada, desconecta el temporizador. Aquí podemos ver un ejemplo. El temporizador SS: retardo a la conexión activado por impulso en set, solo se desconectará la salida por la entrada reset. Aquí vemos, se desconectará cuando se activa la entrada de reseteo. Temporizador SI: mientras mantenemos conectada la señal set, la salida estará activada durante KT. Aquí podemos ver, KT es el tiempo mientras tengamos conectada la señal set, estará activada su salida. Temporizador SB: mantiene la salida activa durante KT independientemente del tiempo de la señal set esté activada. Aquí vemos así el set esté activa, mantiene su salida activada. Los contadores, definidos como posiciones de memoria que almacenan un valor numérico mismo que se incrementa o decrementa según la configuración dada a dicho contador. Como los temporizadores, un contador debe tener un valor prefijado como meta o preset, el cual es un número que el usuario programa para que dicho contador sea activo o inactivo según el valor alcanzado. Por ejemplo, si el contador tiene un preset de 15 y el valor de conteo va en 14, se dice que el contador se encuentra inactivo, sin que por ello se quiera decir que no esté contando. Pero el siguiente pulso, cuando el valor llegue a 15, se dice que el contador es activo porque ha llegado al valor de preset. Dependiendo del software, puede ocurrir que el contador empiece en su valor de preset y cuente hacia abajo hasta llegar a 0, momento en el cual entraría a ser activo. Nos permitirán contar y descontar impulsos que enviemos al contacto que lo activa, por ejemplo, número de botes, sacos, piezas, etc., entre 0 y 999. Los parámetros son Z0 hasta max, número de contador. ZB: incrementa el valor del contador, no supera el valor de 999. ZR: decrementa el valor del contador, no decrementa por debajo de 0. S: carga el valor inicial en el contador. KZ: valor inicial. R: resetea el valor del contador. La salida del contador estará a 1 siempre que el valor del contador sea diferente de 0. Aquí podemos ver lo que sería el diagrama de bloques del contador en el lenguaje escalera, que es el lenguaje ladder. Aquí podemos ver ZB, que incrementa el contador, ZR decrementa tenemos el valor inicial y aquí tenemos la salida. Las operaciones aritméticas: puede haber operaciones matemáticas como suma, resta, comparaciones, multiplicaciones, divisiones, desplazamientos de bits, etc. Todas aquellas utilizan valores contenidos en registros de memoria referenciados a contadores, entradas, salidas, temporizadores y demás. Las funciones matemáticas son usadas especialmente para la manipulación de variables analógicas. Las operaciones aritméticas con números enteros son representadas por cajas, en las que se indica la operación a efectuar y los operandos. El funcionamiento sigue las reglas generales del diagrama de contactos. Cuando se cierra el contacto por la variable X, se realiza la operación. Por ejemplo, aquí tenemos una operación suma, que tenemos un registro 7 igual al registro 1 más el registro 2, que en un diagrama escalera se vería reflejado de esta forma. En este ejemplo se suman los contenidos de las memorias de datos registro 1 y registro 2, se almacenan el resultado en registro 7. Cuando la condición X se vuelve verdadero,
Los siguientes ejemplos ilustran las operaciones más comunes disponibles en la mayoría de los PLC, como son las restas, el mismo diagrama de bloque, diagrama de escalera. Vemos la multiplicación, tenemos un registro igual a un registro por una constante y nos da el valor de multiplicación. Tenemos la división, que es un valor de un registro igual a un registro entre otro registro. Tenemos la raíz cuadrada, que es igual a se almacena el valor de un registro, que es igual a la raíz del valor de un registro. Bueno, vamos a dejar este video hasta aquí. En el próximo video seguiremos con las operaciones de comparación y un ejemplo básico de PLC. Operaciones de comparación. Un comparador es una instrucción que nos permitirá relacionar dos datos del mismo formato byte o word entre sí. Las comparaciones pueden ser igualdad, desigualdad, mayor que, menor que, mayor o igual que y menor o igual que. Aquí vemos un bloque de una función de igualdad. Vemos que la entrada se compara con un valor de constante y dependiendo del valor nos dará la salida, el valor de la salida. Instrucciones set y reset. La instrucción set activa la bobina correspondiente cada vez que enviamos un impulso y solo se desactivará al enviar otro a la instrucción reset. Podemos activar tanto salidas como marcas internas. Aquí vemos cómo se puede activar setear una salida y resetearla. Lenguaje ladder, procesamiento y limitaciones. Las bobinas pueden ir procedidas de contacto, pero no pueden estar seguidas por ninguno. Aquí podemos ver, no podemos tener del lado derecho de la bobina un contacto. Las mismas se aplican a los bloques de funciones. Por ejemplo, el bloque de función transferencia, ya que se comporta como bobina. Como vemos aquí, no podemos tener un bloque de función al lado un contacto. Sin embargo, hay una conexión que es posible en nuestro ladder, pero imposible en un tablero. Las bobinas pueden ser conectadas en serie comportándose en forma similar que si estuvieran en paralelo. Si en el circuito de activación de la bobina existen varios contactos en serie, conviene usar la conexión paralelo de la bobina, ya que el programa se ejecuta en menor tiempo. Aquí tenemos el ejemplo de lo que se dijo anterior. La diferencia ocurre cuando se utilizan contactos auxiliares, ya que debe prestarse atención al orden en que se ubican las bobinas. Por ejemplo, aquí podemos ver que no se podría conectar contactos auxiliares en el orden que se muestra en la figura. Si adoptáramos la segunda alternativa de conexión, sucedería que una vez actuada la salida O001, ya nunca se activaría la salida O00, dado que el contacto invertido de la salida O001 quedaría definitivamente abierto. La cantidad de uniones llamados nodos están limitados, no puede superar cierto número. ¿Cuáles son los nodos? Aquí vemos los tipos de nodos que existen. Los bloques timer, contadores, etcétera, solo pueden aparecer una vez en el programa. Sin embargo, pueden utilizar contactos y bobinas referidos a este en cualquier parte. Algunos ejemplos de contactos externos y el diagrama de escalera. Si queremos hacer un enclavamiento de alguna máquina usando dos pulsadores normalmente abiertos, una forma sería, como lo vemos en este ejemplo, tenemos dos entradas, E0.0 y E0.3. Cuando activamos si activamos la entrada de 0.0, se activa la salida y queda activado por este contacto normalmente abierto. Ahora vamos a ver un ejemplo de programación. Sobre una cinta transportadora impulsada por un motor M se transportan cajas las cuales deberán detenerse bajo una tolva al ser detectadas por un sensor D. Una vez detenida la caja bajo la tolva, se abrirá una esclusa mediante el contactor K1 durante 10 segundos, tiempo en el cual la caja se llena. Pasado ese tiempo, la esclusa deberá cerrarse y la cinta comenzará a moverse quitando la caja de esa posición. Este proceso se deberá repetir cuando pase otra caja bajo la tolva.
Se pide realizar el programa en diagrama de escalera, cuadro de asignación y esquema de conexiones. Nota: la esclusa se abre cuando deje activado el contactor K1 y se cierra al desactivarse este. La cinta está funcionando siempre, salvo cuando una caja es detectada. Aquí vemos el dibujo, vemos la tolva, la esclusa, las cajas cuando se llena y se detecta por el sensor D, y la cinta transportadora. Aquí vemos el cuadro de asignaciones. Vemos que asignamos a E0.0 como start, E0.1 stop, E0.3 detector de la caja, S0.1 motor de la cinta, S0.2 contactor de la tolva K1, M200 marca interna, M201 marca interna y TMR00 temporizador off de 10 segundos. Vemos que tenemos un contacto normalmente cerrado, E0.1 que es el stop, E0.3 que es el detector de la caja, el contacto cerrado del timer 00, que cuando este activa a S0.2 que es el contactor de la tolva, que hace que se abra la esclusa, que se activa cuando el sensor detecta la caja, activa este contacto abierto y abre la esclusa llenando la caja, que es cuando se pasa la caja por ahí. Entonces el programa empieza presionando el start, se cierra este contacto, se activa M200, cierra este contacto quedando activado la salida, la marca. Luego cierra también este contacto, el contacto de M200, el M201 que se activa cuando se cierra el contacto, cuando no está pasando la cinta, cuando no ha detectado el sensor la caja, que estaría cerrado, o cuando se activa el sensor, cuando se activa el timer, que pasan los 10 segundos. El timer lo activa el detector de la caja, el sensor, que hace que cuando se detecte cuente 10 segundos, luego se desactiva cuando pasen los 10 segundos. Bueno, esto ha sido todo el video, espero que les haya gustado. Gracias por su atención. Suscríbanse a mi canal para que estén más informados cuando yo suba un nuevo video a este canal. Bueno, me despido, hasta la próxima, chao.